Muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarles. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra siguiente ponencia. Un saludo a todas las personas que ya están conectadas, a todos los hermanos centroamericanos, hermanos mexicanos y a todos los docentes, alumnos y todas las personas que el día de hoy se han conectado a esta plataforma para poder continuar. El día de hoy tenemos el gusto de poder presentar al licenciado Sandino Monzón García, el cual nos va a exponer el tema protocolos de emergencia para promover la cultura de prevención. El licenciado es licenciado en Administración de Empresas, egresado del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente delegado regional Quetzaltenango de la Secretaría Ejecutiva de Conred. Se desempeña como delegado departamental de la Secretaría de Conred en los departamentos de Quiché, San Marcos y Quetzaltenango. Bienvenido, licenciado Sandino Monzón García. Pues les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y dejamos en el uso de la palabra al licenciado. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a, a las autoridades de la División de Ciencias de la Ingeniería del Centro Universitario de Occidente por haberme invitado a ser parte de este proyecto tan importante, el cual va encaminado a crear una cultura de gestión de riesgo en la población a nivel general, aunque estamos bastante enfocados en el tema universitario. Cuando hablamos de gestión de riesgo, yo creo que es importante tener en cuenta la existencia, la creación de protocolos. Los protocolos realmente es algo bastante común. Yo veo los protocolos como algo que lo tenemos en el día a día, que lo tenemos en cada momento y en todo lugar. Tenemos protocolos en las escuelas, tenemos protocolos en las universidades, tenemos protocolos en la oficina, en los lugares de trabajo, en la misma casa tenemos protocolos. Vamos a ir viendo, vamos a empezar viendo, me gustaría pues, definir protocolo, emergencia y cultura de prevención. Probablemente son situaciones que ya conocemos, pero sí creo que vale la pena hacer una pequeña definición para que podamos irnos entendiendo de a poco, ¿no? Protocolo. Yo personalmente lo defino como un conjunto de reglas, de normas, de leyes o de instrucciones que son fijadas por un convenio o por tradición. Era lo que les decía. Tenemos protocolos establecidos en todo momento. En la misma casa podemos tener protocolos. No sé, se me ocurre que el niño cuando llega a la casa después de la escuela, la mamá lo primero que le dice es, bueno, mira, antes de cualquier cosa, lo primero que tienes que hacer es quitarte el uniforme. Luego de quitarte el uniforme, ya venís, comés, almorzás, y al terminar de almorzar, qué sé yo, te cepillas, haces tu tarea, y hasta que hagas tu tarea, puedes jugar o puedes salir a jugar. Y lo vemos muy normal, lo vemos muy común quizás, pero a la larga eso es un protocolo. Lo único que no está establecido en un documento que se haya socializado en la familia, pero de alguna forma sí se socializó porque es algo que la mamá le dice a los niños todo el tiempo. Entonces, lo vemos simplemente como un conjunto de reglas o como una normativa interna, pero a la larga es un protocolo porque nos está marcando un procedimiento, nos está indicando paso por paso qué es lo que debe hacer el niño antes de salir a jugar, en cuanto llegue de la casa. Entonces, un protocolo no es más que eso, un conjunto de normas, de leyes, de instrucciones que son fijadas, ya sea por un convenio, por una tradición, por un mutuo acuerdo, pero yo le sumo a esto que están encaminadas a un objetivo, y cuando hablamos específicamente de protocolos de emergencia, estos van enfocados hacia un objetivo primordial y obviamente pues es tomar acciones
para evitar la ocurrencia de un desastre o para hacer menor el impacto de algún efecto, ya sea de algún fenómeno natural o de algún fenómeno incluso provocado por la actividad humana. Entonces, emergencia. Dentro de la gestión de riesgo podemos encontrar una definición de emergencia que nos dice que es una alteración o daño de diverso tipo, ya sea a la salud, a los bienes, al medio ambiente, etcétera, y que puede ser generada por diversos factores, ya sean naturales o no naturales, es decir, creados por el hombre. La emergencia es la alteración a nuestro orden natural. Una emergencia es un momento en el que se nos altera el orden normal de nuestras actividades y genera de alguna forma mucho movimiento, genera de alguna forma mucha acción, pero principalmente genera mucha reacción. Y cultura de prevención, aunque no existe una definición quizás oficial, quizás bien establecida de lo que es cultura de prevención enfocado en gestión del riesgo. A mí me gusta esta que dice que es educar para crear conciencia, adoptar nuevas conductas y una actitud responsable y de respeto por la protección y la vida. Cultura de prevención es cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma incluso de hacer las cosas, enfocados a que podamos ir generando de alguna forma que el impacto de algunas amenazas no nos afecten. Y si nos afectan, pues que nos afecten de la menor forma posible para que nosotros podamos sobrellevarla. Eso es como yo personalmente puedo definir cultura de prevención. Entonces, teniendo estas tres definiciones, estos tres conceptos quizás muy vanos, podríamos decir que protocolos de emergencia para una cultura de prevención es precisamente establecer procedimientos, establecer normativos que nos permitan definir acciones, definir actores que vayan encaminados a reducir el impacto de algunos eventos, de algunos fenómenos y principalmente de algunas amenazas indistintamente de cuál sea su origen. Pueden ser naturales o pueden ser incluso amenazas derivadas de nuestra actividad diaria, de nuestra actividad común o de nuestra actividad, de la actividad humana. Cuando establecemos un protocolo, pues definitivamente vamos a enfocarnos en un punto. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Para qué queremos? ¿Para qué estamos estableciendo ese protocolo? Y lo primero que debemos establecer entonces es el objetivo y los objetivos de este protocolo. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué vamos a alcanzar siguiendo este protocolo? Tenemos que establecer estrategias y principalmente estrategias operacionales. Debemos de clasificar dentro de este protocolo las amenazas hacia las cuales estamos enfocando también nuestro protocolo y esta parte va muy de la mano de ese objetivo. Las funciones, ya sean institucionales o particulares, independientemente del ámbito del protocolo que se está estableciendo, podemos establecer las funciones, ya sea para instituciones, para personas o incluso las funciones personales, pero que van encaminadas y que van en función de todo lo que se está normando dentro de este mismo protocolo. La responsabilidad operativa. Esto es algo muy fundamental. ¿En manos de quién
va a quedar esa responsabilidad operativa. ¿Quién va a hacer, o mejor dicho, a operativizar ese protocolo? ¿Quién va a ponerlo en marcha? ¿Quién va a provocar que el protocolo como tal cumpla ese objetivo al cual nosotros nos estamos encaminando? Y algo muy importante es cuál va a ser ese periodo operacional. Es decir, en qué momento se activa y en qué momento se desactiva un protocolo. Son quizás de las partes fundamentales de un protocolo, y por ahí pues podríamos ir agregando algunas particularidades según ese objetivo que nos hayamos trazado y que nos hayamos fijado en algún momento. Bueno, voy a regresar acá. Tomando en cuenta esto, es importante definir hacia qué vamos a enfocar este objetivo, las amenazas. Podemos tener muchos tipos de protocolos, protocolos específicos y protocolos incluso muy generales. Protocolos específicos según épocas del año, por ejemplo, protocolos específicos según las amenazas presentes dentro del año. Acá en Guatemala, por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva de Conred establece un protocolo muy particular según la amenaza presente y según la época del año. Por ejemplo, ahorita estamos echando en marcha el protocolo para la temporada de lluvias. Es un protocolo específico para la temporada de lluvias y la temporada de huracanes, pero en el cual se establece cuáles deben de ser las acciones. Entonces, identificamos esas amenazas. ¿Cuáles son las amenazas en esta época? Pues obviamente la lluvia como tal, la temporada como tal, ya es la gran amenaza, pero de ella se derivan algunas otras amenazas que pueden ser inundaciones, movimientos de laderas, desbordamiento de ríos, correntadas de lodo. Entonces, dentro de este protocolo se van estableciendo esas amenazas y quiénes deben de ser los actores fundamentales. ¿Qué hacen? ¿En qué momento lo hacen? Y en compañía o en conjunto a quién lo hacen. Hablando de este tema, pues en los protocolos, les decía, en este momento estamos ya en ese trabajo de que ya echamos en marcha esas, es este protocolo específico. Pero posteriormente, cuando termine la época de lluvia, por ejemplo, pues se pondrá en marcha un nuevo protocolo que estará enfocado a la época de bajas temperaturas para el país. Y cuando este termine, vendrá un protocolo más que nosotros lo establecemos para la época de generación de incendios forestales. Entonces, ahí se definen todos los actores, quienes deben de tomar acción dentro de cada uno de estos protocolos, en qué momento se hacen, cómo se establecen y esas comunicaciones. Eso es fundamental. Y ahí dentro de nuestros protocolos podemos tomar en cuenta quizás algunos flujogramas, y esos flujogramas nos pueden ir identificando cuáles son los actores de donde inicia o de donde parte. Por ejemplo, podríamos ver acá en qué momento se da el inicio, en dónde inicia a funcionar este protocolo y en dónde en algún momento podría terminar. Pero se va estableciendo cuáles son esas líneas de comunicación, esas líneas de acción, quién se comunica con quién, quién le traslada, digamos, la función a quién para poder ir cumpliendo efectivamente con ese protocolo. Entonces, dentro de esto, estos flujogramas son Eh, bastante importantes porque nos van a definir, licenciado, perdón. perdone, licenciado, que lo interrumpa.
Fíjese que las Sí, gráficas que usted presenta no se ven, no sé si sea por la plataforma, pero no se ve, se mira el flujograma, pero no